de regocijo para la Iglesia Católica. Ya tenemos papa, Eliseo. Robert Francis Prevost, León XIV, será el nuevo papa, ya anunciado por el Vaticano, primer papa estadounidense. Sí. Así es. Tiene nacionalidad peruana también. Sí, es mitad latino, mitad peruano. Sí. ¿Es descendiente de latino o adquirió la nacionalidad? No, es descendiente de latino, descendiente, descendencia latina. Bueno, pues la iglesia no. Papa número 267, es un hombre de muy bajo perfil, una Es el completa sorpresa, ¿eh? Wow. Nadie lo daba en ninguna de los sondeos. El hombre salía como opción y sin embargo acaba de ser designado papa, electo papa. Fue designado como cardenal por el Papa Francisco. Una particularidad, el hombre no ha dado una sola entrevista como cardenal. O sea que no se sabe por dónde que viene ni cuál es su orientación. ¿Qué edad tiene? 69 años, o sea que está en el rango. Está en el rango de edad, puede durar más de 10 años. En materia papal es joven. Sí, claro. No, está en el rango. En materia papal. No está joven, pero puede durar 10, 15 años fácilmente. Claro. Al frente de la iglesia. Y da estabilidad. Aparentemente es un hombre de perfil conservador. Sí. Que era más o menos la línea que estaba por imponerse. Primando, ¿no? El mundo está en esa línea. No lo creo, Eliseo, porque él es muy cercano, según las informaciones, al Papa Francisco. Y fue de los cardenales que Francisco lo montó, lo recién designó en los pasados años. Entonces, había otro norteamericano que era mucho más conservador. No recuerdo el nombre, pero hay que conocerlo. No hay informaciones. De verdad, es una sorpresa para todo el mundo. Es que lo haya designado, Jorge, puede hacer que sea afín con su línea de pensamiento, pero no necesariamente. No, lo porque que eso es como decíamos ahorita. Hay unos escalafones eclesiásticos que hay que atravesar para tú llegar a cardenal, y cuando tú estás, cuando tú estás ahí a la espera, ya cualquier papa que venga, hasta por una negociación, te asciende. Así es. De Chicago. Pero tiene una misión importante porque la polarización en la iglesia es muy grande. Sí. Es una buena señal es que lo hayan electo tan rápido en medio de un ambiente tan polarizado que en el cual hay muchos, o sea, entre los conservadores y los centristas tienen una mayoría importante que pudo haberse impuesto en esta ocasión. Sí. Por eso quizá se eligió tan rápido. Habrá que ver cómo discurren los acontecimientos, pero es una completa sorpresa. Nadie lo daba entre los favoritos. Mira, su segundo apellido. Es la primera vez que hay un papa norteamericano. Sí. Estadounidense. Se rompió una tradición. Mira, su segundo apellido es el latino. Es Francis Presbot Martínez. Sí, porque es mitad latino. Sí. Francis Prevost Martínez. Seguimos en esa tendencia. Ángel García Martínez. ¿Cómo está la Iglesia Católica? Que primo de Pedro Martínez Río Prevost. Claro, vamos agachando ahí. ¿Cómo está la Iglesia Católica en los Estados Unidos? En términos de crecimiento. Bueno, el Estados Unidos es un país donde predomina la religión cristiana, no el catolicismo. Es el país que tiene más denominaciones de iglesia cristiana del mundo. La iglesia católica obviamente se mantiene como una institución fuerte, pero no es la corriente mayoritaria en Estados Unidos. O sea, la corriente mayoritaria es el protestantismo en sus diferentes denominaciones. O sea que es una cuestión que tiene más bien, pudiésemos valorarlo así inicialmente, muy rápido, es tratar de llevar la iglesia o de mantenerla en el ala conservadora, desmarcándose un poco de los liberales. Según veo en la prensa, ya empieza a salir información de él, escasa, pero información, que es de ascendencia española y vivió mucho tiempo en Perú como misionero. Entonces parece que tiene una mezcla ahí extraña, pero tendremos que acostumbrarnos a este nuevo nombre y a este nuevo rostro. Y obviamente llega en un momento en que si la iglesia necesita de una tendencia, pero necesita también de saber hilar en el equilibrio. Sí. Porque el Papa Francisco, si bien es cierto, fue más liberal,
pero también supo apostar al equilibrio en cierto momento. Y eso le pudo garantizar que él fluctuara, que él viviera en unos momentos convulsos como los cuales él encontró a la iglesia. Era casi impensable que el Papa Francisco iba a lograr encarrilar la iglesia rápido, aún en la situación difícil que le encontró. Nos toca ver, porque como el Papa es muy de la línea del Papa Francisco, vamos a ver cómo va a actuar. Vamos a ver cómo va a actuar en términos como le sucedió a Francisco. Francisco nunca pisó Argentina dentro de su papado. Por el tema tenía... La madre del Papa es peruana. Es de nosotros. Apellido Martínez. Él habla perfectamente español. Perú, allí. No vamos a entender. Allá abajo, Perú. ¿Cuándo fue la última vez que vino un papa en el 92 al país? 1992. A inaugurar el Faro Colón. En la celebración del quinto centenario. No vino después. No ha venido después. Y antes de eso vino Juan Pablo II. Antes de eso, Juan Pablo II vino en el 79, creo que fue, o 80, algo así. Nosotros tenemos una historia también. Creo que la primera vez que un papa pronunció una misa en América, la pronunció aquí, en donde hoy está la Plaza de la Bandera. Creo que hay que buscar ese dato. Es probable, no lo tengo el dato. Creo que tengo que refrescar ese dato. Pero yo creo que no, porque los papas en México también han... Claro. Me parece a mí que en Centroamérica quizás, pero... Tengo que confirmarlo. Habría que confirmarlo. No lo den por válido. Ajá. No lo den por Pues válido. sí, entonces se hablaba de la polarización entre el Papa y Cristina Fernández de Kirchner cuando ella tenía, digamos, todo poder absoluto en Argentina. Luego con el tema de Milei hizo unos pronunciamientos bastante fuera de lugar. Ácidos, hablando de que el Papa era una persona, Francisco era comunista, era una persona de izquierda. Pero después se arrepintió. Pero después ¿de quién fue que Milei no habló mal? Bueno, también dime de quién él habló Dijo que le mal. iba a prender fuego al Banco Central. Dime de quién fue que él no habló ahora mal. vamos a ver en Entonces, torno eso a no es una novedad. la presidencia del presidente Trump, que es una persona bastante particular. Vamos a ver cómo viene esas dos personas, porque ahora mismo ellos dos son los dos norteamericanos con mayor poder en el mundo. Sí, los tigres de que entrada y filo con filo, habemos papa frito, pechurina, mulo. Sí. No, ese charlatán. No, porque estaban pidiendo... que el picapollo está completo. No, porque el picapollo estaba incompleto. El picapollo que vaticano estaba sin papa. habemos papa frito, pechurina. En el picapollo del Vaticano estaba incompleto, no tenía papa. Oye, Hasta ahora sí tiene. Entonces, eso podría también implicar que un acercamiento con los Estados Unidos. León 14. A nivel formal. Habría que ver si Donald Trump se mete la mano en el bolsillo y restaura las donaciones al Vaticano. Que el gobierno probablemente claro. Además de que produce muchísimo dinero, porque déjenme decirle una cosa, uno de los principales tenedores de bienes raíces en el mundo es el Vaticano. Ajá, ¿cómo así? Claro. Explica eso. Imagínense ustedes cuánto valen, por ejemplo, cosas que son propiedad de la Iglesia Católica. La Camaima, por ejemplo. La Universidad Católica de Santo Domingo. ¿Cuánto vale eso? Solamente los terrenos valen millones. Exacto. Todos los colegios, el Calazán, el Loyola, La Salle, todo eso es propiedad de la... El Domingo Sabio allá en que eso es una esquina, mi hermano, el Don Bosco. Todo eso es propiedad de la iglesia. Más, por ejemplo, los terrenos donde están los seminarios, ahí en la Sarasota con Núñez de Cáceres. Y en todas las provincias. Entonces, imagínate tú, eso en República Dominicana. Imagínate todas esas iglesias en París, esa catedral en París. Tú no te imaginas en Roma. Y en Nueva York, en Chicago, en ciudades. En Washington. Donde quiera. Yo fui a la iglesia en Washington. Mira, eso es impresionante. Y ni hablar. Todo eso lo va a manejar este papa. Y ni hablar de Roma, ¿no? Pero el tipo de allí, cuando viene a ver, eso salpica a República Dominicana. Bueno, estamos más cerca. Y donde quiera que se manejan fondos públicos, siempre hay uno que otro escándalo de alguien que... Cuando viene a ver un dominicano que se cuela. No, y que han existido escándalos fuertes en el Vaticano. Claro que sí. Una pregunta. Allá están libros de Claro eso. que sí, ahí está el caso de Roberto Calvi, que era el banquero de Dios. Era, así, profesor? Sí, claro, God's Banker. Ese era en un escándalo de corrupción que involucró al Vaticano. Había un banquero
no sé si ustedes vieron El Padrino 3, la película, donde cuelgan en un puente a un banquero apellido Kainzig. Ese banquero Kainzig es Calvi en la realidad, ¿no? Película. Entonces, no, Kainzig es en la película. Que trata, ese banquero aparece cuando muere Juan Pablo I, que duró apenas días, duró un mes y pico como pontífice, y entonces él muere, dice, la película implica como que lo envenenan, ¿no? Y muere repentinamente. Entonces, ese banquero era el encargado de hacer todas las operaciones, porque el Banco del Vaticano, en el board, o sea, en la junta de directores, había gente que estaba involucrada con la mafia. Sí. Y entonces le fueron lavando la cara, fueron muriendo testigos accidentalmente del caso. Gente que se tiraba por la ventana, gente que tenía unos accidentes misteriosos. Y el que estaba aquí... Obispos que entraron en programas de protección de testigos. Claro. En Estados Unidos. Mimilearon. Obispo Mimilo le dicen. Y unos que otros escándalos de corrupción. También hubo un escándalo en el 82, con la guerra de Malvinas, que había el Banco del Vaticano estaba involucrado vendiéndole armas a los argentinos. Entonces, bueno, toda esa serie de cosas. El Papa Francisco se enfrentó a muchos escándalos por agresión sexual de representantes de la iglesia, alto jerarca incluso. Recuerden el que estaba aquí en República Dominicana, Timothy Broclio era. Wesolowski, sí. Joseph Wesolowski. Que se lo llevaron de aquí amarrado prácticamente por unos temas de agresión sexual a menores y allá lo murieron. Le dijeron, mira, acuéstate ahí, bebete. Y eso fue algo horrible, porque acuérdense que a él le pusieron una cámara oculta y vieron cómo se acercaba a niños en pleno malecón. Sí, lo que pasa es eso fue una ratrería. Así es. Es un diplomático del Vaticano y eso tiene su propia legislación. Se lo llevan. Porque los países que se respetan, no en los solares. Los países que se respetan no entregan a sus nacionales para que los juzgue otro. O sea, yo lo juzgo en mi territorio. Sí. Si Estados Unidos no extradita a nadie. Pero a una cosa así, tú lo puedes dejar donde quieras. No. Eres condenado a la ley dominicana. Tráigamelo para acá. Preso en Najayo. Tráigamelo para acá, porque esto yo lo castigo aquí también. Preso en Najayo. Yo lo tipifico así, ese crimen. Mira, señor. Por la victoria. Profesor. Habrá que ver. Los países que se respetan no entregan a su... Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no había... Lo que pasa es que no había... A lo mejor no entienden que hay garantía en la victoria, porque ustedes saben todo lo que ocurre, el que se mete en esa onda de violar niños. ¿Ustedes no recuerdan el caso de los pilotos franceses? No. Yo estaba muy chiquito. No. Eso fue menos de 10 años. Los pilotos franceses que en un avión, en un Falcon, en Punta Cana, lo encontraron con un cargamento de sustancia ilícita, más de 900 kilos. Un cargamento, vino la DEA a interceptarlo, porque el avión era el avión de Nicolás Sarkozy, del que era presidente de Francia. Y los pilotos, vino la DEA, lo interceptó, los pilotos fueron sometidos a la justicia y le variaron la medida de coerción y escaparon hacia Francia. Y nadie supo. No. Vino un comando de las fuerzas especiales francesas y se lo llevó. Profesor, ahora viene dos preguntas. Perdón. Y esa gente lo juzgaron en Francia, a los pilotos. Y el gobierno francés le entregó al gobierno dominicano en Egipto al que dirigió el operativo para extraer a los pilotos. Mira, dame a los pilotos, que yo tienen información sensitiva, y toma este. Y ese fue que cumplió cárcel por ayudar a escapar a los prisioneros. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Entonces, eso depende no de dónde sea el nacional, sino quién esté envuelto en la operación. ¿Quién era Nicolás Sarkozy? Presidente de Francia. Ese era el dueño del avión. ¿Y tú crees que el dueño el presidente siendo dueño de un avión, dos pilotos andando en un avión de él, van a trasladar 900 kilos de droga y él va a dejar esa información deambulando? No, claro que no, y menos a la DEA. ¿Entiendes? Se la va a dar. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ahora, esos tipos estaban entrenados. Exactamente. Si es un carajo a la vela que lo atrapan aquí, la embajada de Francia investiga, que yo qué, y se cerciora. La embajada de Francia fue que lo sacó. Sí, pero se cerciora. Le puso a los abogados para que lo sacaran. No, yo digo si fuese un individuo, un carajo a la vela
manera se cerciora de que estén humanamente detenidos o presos, qué sé yo qué, pero en su condena, cúmplala ahí y cuando usted salga, que me lo manden. No hable, que yo te voy a proteger. Lo que pasa es que el tipo de información que manejaban esos tipos y quienes lo iban a interrogar. Tema de seguridad nacional. Exactamente. El Papa, el pastor, Huesoloki, yo soy Huesoloki, pasó eso también. Claro. Pero si hubiese sido un nacional normal, un común y corriente, lo dejan que enfrente su cargo aquí. Sí, lo protegen. Sí, pero al final él no tenía inmunidad como diplomático. Sí, lo porque claro. Porque acuérdese que esa figura es como, esos son los embajadores del Vaticano. Esa figura es el embajador. Los y ellos sacerdotes tienen rango. Sacerdote no era sacerdote. No, él yo era, sé, pero- el nombre se me va. ¿Cómo que se llama? Nuncio. El nuncio apostólico. El nuncio apostólico es un embajador. Entonces, como embajador, tiene cierta, digamos. Porque el Vaticano es un estado. Exactamente. ¿Tú sabes que los sacerdotes tienen rango de general? No todos. Bueno. No todos. Los obispos, algunos, tienen el rango. En el concordato, por la Iglesia Católica, hay un capellán general de la Fuerza Armada. Sí. Que usualmente es el arzobispo de Santo Domingo. El padre Ángel, Ángel Sánchez, hace muchos años, él era padre del Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Él era el director. No, él tenía su carnet de general y él decía. ¿Y se vestía de general? No. ¿Se vestía de general? No. En un momento, él tuvo una conversación y él le presentó ese carnet y ahí se cayó. El cardenal tiene rango de mayor general. Sí, Mira, Jonathan también general, Hansel, ¿tú sabías? De los bomberos de Santo Domingo Este. Political.